Arturo Ávila debate con diputados del PAN y de MC por los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los diputados Gibran Ramírez, Federico Dorin y Arturo Ávila hicieron un balance sobre los resultados obtenidos y mencionaron lo que posiblemente se podría mejorar. Arturo menciona que 8 de cada 10 mexicanos aprueban el trabajo de Claudia Sheinbaum al cumplir 100 días de gobierno. También precisó que la idea que tiene el PRIAN de que Sheinbaum debe ser diferente al sexenio de AMLO no será así, porque esto es la consolidación del segundo piso de la transformación, profundizando un movimiento que empezó en 2018. Mientras que Federico Dorin asegura que las estadísticas del gobierno ante reducción de la inseguridad son cifras manipuladas. Incluso asegura que han sido manipuladas desde que Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno. Gibran menciona que la política pública del gobierno de Claudia y de López Obrador han manipulado las cifras de homicidio para hacer creer que la inseguridad ha bajado. También reconoce que hay cosas buenas, como los apoyos sociales, pero que no está bien que se usen para ganar elecciones. Y pues la gente está contenta diciendo que ella ha dado visibilidad a las mujeres, a los programas sociales evidentemente, no califican mal el tema de salud, a pesar de estos ejemplos tan claros y tan contundentes como el de Oaxaca, de Aurelio Valdivieso y Puebla. A ver, Arturo, adelante. A mí me da mucho gusto que el pueblo de México tiene un enorme optimismo respecto al gobierno de la transformación. Y entiendo, optimismo, claro, a ver, 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos piensan que vamos bien. Y a ver, yo voy a irme, hay muchas encuestas, todas coinciden, pero vámonos a la que fue más precisa en la elección de 2024. ¿De las Heras? Esa donde le metimos una paliza al PAN, esa donde le metimos una paliza al PRI, al PRIAN que representa aquí Federico Dorin, de las Heras de Motecnia, que por cierto ayer lo entrevistaste. 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos están de acuerdo. Es la misma aprobación que tuvo Andrés Manuel López Obrador al cumplir los 100 días de gobierno. Y fíjate, la encuesta de las Heras va más allá. O sea, sí trata de ver si efectivamente se está evaluando la continuidad de un proyecto o si la gente percibe diferencias en un proyecto y en otro, ¿no? Algo que me parece relevante es las mujeres. Las mujeres perciben que están representadas en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, de acuerdo a la encuesta de las Heras, de Rodrigo de las Heras. La segunda parte que me parece muy importante es, hay elementos ya cuantitativos, y tú se lo preguntaste ayer a Rodrigo también, para poder evaluar en 100 días. Es decir, sí se puede evaluar en 100 días un gobierno distinto, sí. Primero, pues me parece que las reformas, las 16 reformas constitucionales que se aprobaron son muy importantes. Una viene a modificar un poder judicial por demás corrupto, por demás impune. Estoy de acuerdo, pero fueron las que les dejó pendientes López Obrador, no son de Claudia Sheinbaum. Sí, pero habría que decir algo. Nosotros representamos un movimiento. Esta idea de que, oigan, es que sepárense o digan que son distintos. Pues no, la realidad es que sí, esta es la consolidación de la transformación. Estamos profundizando un movimiento que empieza en 2018 y solo por alusiones personales, el tema de la seguridad, ¿no? Que como siempre, pues Federico es un hombre muy pesimista, pero yo hoy le voy a pedir que sea más optimista, ¿no? Oye, pero ¿cuál fue la alusión personal? Pues viene a hablar hoy que la inseguridad, que el país incendia, alusiones partidistas. Lo que repite siempre, ¿no? Lo que repite siempre. Entonces vamos a dejarle claro. Una, en 2018, cuando Enrique Peña Nieto nos entregó este país, había un promedio diario de víctimas de homicidio doloso de 100.5. En 2024... ¿Diario? Diario. Hemos llegado al mínimo de los últimos años con 82.1. Pero no solamente eso, algo que me parece muy relevante es qué está pasando en estos últimos 100 días, ¿no? Pues fíjate, estar una reducción superior a los últimos 6 años. Feminicidio, menos 26%. Lesiones dolosas, menos 19%. Extorsión, menos 10%, que era el único que en los últimos 6 años había incrementado. Todos los robos con violencia, menos 4%. Robo a vehículo, robo a habitación, robo a transportista, robo a transeúnte. Es decir, hay una reducción generalizada. A ver, es que es lo mismo de siempre. Ellos combaten todo con propaganda. Aquí, fíjate qué bien coordinado está Arturo. Te trae las cifras de la mañanera en tiempo real, ¿no? Pero la realidad es que los negocios en Sinaloa siguen cerrando. Y la gente que sobrevivió décadas de convivencia con el narco, llegó una narcopandemia en la que ya no puede existir. Los mexicanos no sabían, perdóname, los mexicanos no se habían ido de Chiapas a Guatemala a huir del narco. No les quemaban las casas en Panteló porque los muchachos no se dejaban reclutar para ser sicarios. Donde las estadísticas, ya lo aclaramos aquí en otra ocasión, no son creíbles porque poníamos el caso de la Ciudad de México, de cómo esta muerte violenta no determina, resulta que no es homicidio. Entonces, si yo traigo las machincuepas de Arturo, ¿no? Y en vez de reportar delitos, Ernestina Godoy dice, ay, ¿qué crees? No se murieron, nada más una muerte violenta no determinada, y aparecen como atropellados en Joco, en vez de como asesinados entre el narco.
¿Qué pasó en el Sonora Grill? Acaban de matar a mansalva a uno que lavaba dinero en Millán hace, ¿qué? 3 semanas. Esas ejecuciones no pasaban así desde la de Arts. En la Ciudad de México. ¿No? En la Ciudad de México. Entonces, hay otra realidad. Nosotros por eso no aceptamos las cifras manipuladas, porque el que las están manipulando desde que Claudia Sheinbaum estaba en el gobierno de la Ciudad de México y ya... Algo que me parece muy importante y me parecen datos que hay que mencionar. Primero, el 49% de los homicidios dolosos se encuentra lamentablemente en 7 estados de la República. Sí. Y eso hay que mencionarlo. Es un problema en donde, por cierto, gobiernan estados de del todos, PAN, de Morena y de Movimiento Ciudadano. Sí. Hay 2 de Movimiento Ciudadano. Sí. Está Nuevo León y está Jalisco. Y hay que mencionarlo. ¿Qué me parece relevante y que hoy también se presentó esta mañana en la mañanera? ¿No? Que en los primeros 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum, en estos 7 estados, donde está el 50% de los homicidios, tenemos los siguientes números. Baja California, una reducción en estos 100 días del 22%. Estado de México, una reducción del 22.2%. Chihuahua, gobernado por el PAN, una reducción del 23.8%. Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, una reducción del 7.2%. Nuevo León, una reducción del 56.1%. ¿En qué? En homicidios dolosos en estos últimos 100 días. Sinaloa, una disminución del 13.7%. Bueno. A ver, nada más concluyo. Está bien. No, Son pues, buenas noticias. ¿sí? En estos últimos 100 días, en los 7 estados que concentran el 50% de los homicidios dolosos, vienen reducciones. Caray, denos una positiva. Creo que me parece muy positivo. Sí. Y hablé de estados gobernados por Movimiento Ciudadano, por el PAN y por Morena. A ver, Gibran. Imposible creer los números de Sinaloa. Seguramente que Azucena tiene más a la mano la relación que hay entre homicidio doloso acreditado y los desaparecidos que se presumen. Además, en desaparecidos sí es muy probable que haya cifra negra, a diferencia de homicidio doloso. La política pública de este gobierno y del gobierno anterior ha sido inflar las cifras de desaparecidos, inflar las cifras de muerte violenta no determinada, e inflar las cifras incluso de suicidio. Están manipulando las cifras, las fiscalías locales que terminan por informar a la Secretaría de Gobernación. ¿La de Jalisco también? ¿La de Nuevo León también? Se ha hablado, ha habido críticas, sí, a la Fiscalía de Jalisco. Yo no voy a negar ¿Nuevo León también? Esas críticas. A la Fiscalía de Nuevo León no se le ha hecho esa crítica porque tiene una reducción del 56%. Y desde la academia. Los últimos 100 días. No, sí, por eso. Te estoy diciendo que ahí no se ha hecho esa crítica. No, señor, pero yo estoy hablando de Sinaloa, que es un estado que está... Pues hablas de quien te conviene, Gibran. Yo no te interrumpí. Estoy hablando de Sinaloa, que es un estado en llamas, que vemos todos los días en las noticias, donde el secretario de Seguridad tuvo que ir a intervenir, donde le mataron a un agente de inteligencia porque hay un sabotaje interno. Una respuesta al MACPAN, a MC y al PAN. Ahí va la respuesta. En Sinaloa, de enero a agosto del año pasado, había en promedio 1.6 homicidios dolosos diarios, es decir, una situación bastante controlada, ¿no? Efectivamente, para que no se diga aquí que estamos escondiendo la cifra, cuando viene el suceso de la detención del Mayo Zambada y empieza el conflicto entre los 2 cárteles, ¿no? Incrementa a 4.8 y adquiere su pico máximo en septiembre, ¿no? De septiembre a la fecha ha habido un decremento, como ya lo mencioné, del 13.7%. Es decir, se está atendiendo una situación que sí efectivamente se provocó por una disputa entre cárteles lamentable, ¿no? Y que el gobierno de la República, hoy, a los 100 días de gobierno de la doctora, dice, sí tuvimos este pico y está disminuyendo. Es decir, hay buenas noticias, aunque... ¿No hay nada bueno en el gobierno de Claudia Sheinbaum, Gibran? No, claro que hay cosas buenas. A mí la política de transferencias me parece bien, pero me parece que no debería hacerse a costa de los servicios públicos. Creo que una política sostenible en ese sentido implicaría una reforma fiscal que no se ha puesto sobre la mesa hasta el momento. Creo que también hay cosas... O sea, los apoyos a las personas vulnerables está bien. Solo bien, claro, que no podemos quebrar al país en ese intento. Sí, no podemos hacer que sea algo que esté proyectado para durar 6 años, para ganar elecciones, y ya después que el otro se haga bolas. Creo que, en todo caso, tendría que ser una política de Estado a la que se dé viabilidad y se hable bien entre las dirigencias políticas y los grupos parlamentarios, sobre todo entre quienes vemos el presupuesto y notamos esta discordancia terrible entre lo que se votó en el presupuesto y las reformas que se votaron todas de buena voluntad.
este aspiracionismo constitucional de que vamos a favorecer a todo mundo, los pueblos indígenas van a tener autodeterminación, pero les bajas el presupuesto y no hay manera de echar a andar esas políticas. Entonces sí hay cosas que están bien. Está el anuncio hecho sobre la refinería de Tula, por ejemplo, algo que Movimiento Ciudadano puso sobre la mesa durante la campaña, y otros destellos que sin embargo se ven opacados por la continuidad de todos los peores rasgos. A ver, por ejemplo, ¿cuáles otros? O sea, tú dices pensiones está bien o apoyos sociales. Ajá. Tula, ¿qué más? Mira, la política mafiosa. Yo creo que cuando en política hay cada vez más cosas que se tienen que hacer en el secreto, como el asunto de Sinaloa, que no se ventila, que se sella de tal manera que ni un diputado federal que hace una denuncia puede tener acceso a la carpeta de investigación, más cosas van mal en el país. Norberto Bobbio tiene un librito ahí llamado Democracia y Secreto. Cuando hay ese nivel de secreto y se incrementa cada vez más, la política mafiosa va ganando y la democracia va perdiendo. Eso es lo que opaca algunos destellos. Sí. ¿Como cuáles destellos? Bueno, los que esto de los programas, esto de Tula, ¿algo más? De Tula, la buena intención de las reformas, que sin embargo no se ve reflejada en el presupuesto, y el intento muy tímido de cambiar la política de seguridad. Omar García Harfuch hizo una aparición en Sinaloa, bueno, varias. Se topó con lo mismo que se topó la Fiscalía General de la República y jueces federales, que es que la autocracia y la dictadura sinaloense es tan dura que resiste al gobierno federal, y pues tuvo que salir de ahí sin que la cosa cambie. Sale Omar un día y de nuevo hay homicidios y desapariciones como antes. Es decir, nada estructural cambia en ese sentido. ¿Las buenas, Federico? A ver, coincido, que haya retomado la propuesta de fue de Roy F. Torres, de Salomón Chertorivsky, también de Xochitl Gálvez, lo de Tula. Es una buena cosa, hay que reconocerla. También hay que decirlo como es. El túnel que cambia el combustóleo a gas lleva 99% de avance. Lo que le toca hacer a Claudia para concretar esta transición son 4 kilómetros de un derecho de vía que bloquearon los morenistas en el estado de Hidalgo y que ahora pues mágicamente ya se va a lograr. Pero esa decisión, que es buena, tiene 99% de avance, y el proyecto ejecutivo y la obra la iniciaron hace 8 años un gobierno que no era de Morena. Pero es bueno que ella haya volteado a ver aciertos del pasado. Otra cosa que también es buena y conocido es, pues, que como dice Raimundo Riva Palacio, ¿no? La narcopandemia en Sinaloa es porque el gobernador pactó con el gobierno estadounidense que él y su hijo no fueran procesados por actividades delictivas vinculadas a la delincuencia organizada. Y Omar García Harfuch es una buena señal. Es una señal saboteada desde que no le dan recursos, presupuesto, no tenía armas propias, todo es prestado, está saboteado, pero es una buena señal. Y a mí me parece que una cosa adicional que se le puede reconocer a la presidenta, aunque no comparta lo que dijo, pero el que México haya ido a Sao Paulo al G20 y que tengamos a una presidenta que vaya a las cumbres y que no tengamos a alguien escondido. Pero también vamos a ir a Venezuela. Ese es otro tema, pero tú me estás preguntando ahorita de lo bueno. Te tengo que decir lo poco bueno, porque me sobran dedos para lo bueno. Pero lo que yo no quiero es un presidente... ¿Te sobran dedos para lo bueno? Chiquito, enano, acomplejado, que no va a ningún foro, ¿no? Porque no tiene capacidad de sostener un debate. Comparta o no lo que ella dijo en Sao Paulo, porque no es del todo cierto lo que dijo. El que México tenga presencia en esos foros, luego si quieres hablamos de eso, es un buen cambio, es un contraste con lo que teníamos de complejos y de ausencia diplomática en el gobierno anterior. Correcto.